les va? Bienvenidos. Esto es Referentes y como todas las semanas hemos convocado a una de las personalidades destacadas de Córdoba para que nos cuente sobre todo qué pasa en el mostrador, en la góndola, en un corral, en el frigorífico. Vamos a hablar con el referente de esta semana, que es Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Sos vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. Sí. Sos vicepresidente en la Unión Industrial Argentina. Bueno, en representación de WIC. Una tarjeta bastante extensa. Daniel Urcía, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, estás poniendo muchas expectativas. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo haces para participar de tantas entidades, no? Bueno, la verdad que se me ha hecho normalidad, pero bueno, es cuestión de organizarse. Generalmente el ir casi, te digo, semanalmente a Buenos Aires con el tema del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, de FIFRA y de WIA, voy complementando las actividades, coordinando reuniones, tengo una agenda intensa. Y bueno, y después aprender a priorizar. Nos están mirando televidentes, también en las redes sociales, y muchos se preguntarán, a ver, Daniel Urcía, que sabe tanto de la carne, el domingo cuando hace un asado, ¿qué es lo que tira, qué pone en la parrilla? Bueno, mi parrilla se ha vuelto inclusiva, incluyo vegetales en la parrilla, no solamente carne, pero sí me gusta asar. Generalmente me gusta todos los cortes. Si tengo que privilegiar, te diría que un bife ancho a la parrilla, costilla y vacío y un buen matambre estaría dentro de las preferencias, acompañado por alguna molleja, chinchulines. Bien completo. Bien completo. Y también me gusta asar a la llama, así que de vez en cuando algún costillar y, por qué no, algún cordero. Entonces somos de asar. Si no es asado, ¿de qué otra manera te gusta comer la carne? No, a la plancha también, un buen bife, una costeleta, una milanesa bien hecha. ¿Y hay algún... Bifes a la criolla, sí, colita de cuadril al horno con unas verduritas. Siempre está la discusión, ¿cuál es el punto en el que hay que comer la carne? ¿Cuál es? Yo creo que el punto es como te gusta. Mi preferencia es jugosa, es decir, no roja, al estilo francés, un blue, pero marcada por fuera, pero que quede un tonadito rosado por dentro, que desprenda los jugos, es el punto ideal para mí. Daniel, ¿qué diferencia a la carne argentina del resto? A ver, yo creo que el sabor, la terneza y no ese sobrecargado de grasa intramuscular si no fuéramos a un wagyu o a una carne producida netamente en feedlot. Yo creo que ese le da la característica a la carne argentina. Las otras carnes, por supuesto, son muy sabrosas, muy ricas, pero por ahí demasiada grasa intramuscular a mí me resulta un poquito empalagoso. Es decir, ¿no hay marketing detrás de la reputación que tiene la carne argentina? No, yo creo que nos hemos ganado un lugar, siempre lo digo, nuestro mercado que nos hizo famosos es Europa. Y es nuestro mercado de calidad, donde vos caminás por Alemania o por Países Bajos y te vas a encontrar carne argentina, parrilla argentina, y el corte nuestro tiene protagonismo en la carta, en el menú, y es de alguna manera lo que nos promovió en el resto del mundo. Nosotros hoy China es nuestro principal destino, pero trabajamos con un tipo de carne de volumen que acompaña muy bien la cultura culinaria de China. Son cocciones largas, muy saborizadas, la carne no es el protagonista del plato, es un ingrediente. En cambio en Europa el bife argentino es protagonista, ¿viste? Es acompañado por unas verduritas, una ensaladita, pero el bife
como gran protagonista del plato. Viajás al exterior, vas a las ferias internacionales, están buscando mercados, que venga ese cliente a buscar la carne argentina. Además de esto que vos nos explicaste, ¿qué es lo que están buscando a diferencia de lo que puedan conseguir quizás en Uruguay o en Brasil, por ejemplo? No, bueno, el importador lo que busca es continuidad, que fue el gran daño que Néstor Kirchner le hizo al sector, la suspensión de las exportaciones, que después continuó con Cristina, Moreno y compañía. Ese es el gran daño que sufrimos en los mercados internacionales. Porque vos podés tener un buen producto, pero si el importador no lo tiene, no tiene nada. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber cuando queremos entrar a un mercado, fidelizar un cliente, tenés que ser serio, continuidad. Si vendiste un producto, cumplir. Si te comprometiste a determinado packaging, hacerlo, porque está en juego el prestigio del otro lado de tu cliente. Y cuando lo dejamos sin carne en el 2006, le generamos un daño tremendo. Los alemanes tenían el Mundial, hicimos, la verdad que fue muy nefasto. Nos costó plata y tiempo recuperar eso. Eso te iba a preguntar, porque perder un mercado pueden ser 5 minutos, pero ganarlo o recuperarlo, ¿cuánto tiempo te lleva? Yo te diría que todavía hoy, 20 años después, algún importador se acuerda y te dice, bueno, pero me vas a cumplir. Obviamente las señales que hoy está dando Argentina son muy distintas, pero a veces el comprador se fija en el calendario electoral y te dice, sí, bueno, pero el año que viene, ¿y cómo va a ser? Entonces queda en el imaginario y en las relaciones comerciales son detalles que se tienen en cuenta. Y cuando vos querés trabajar con un corte de alta calidad, como puede ser un bife ancho, un lomo, que estamos hablando que vos a Europa eso lo podés estar mandando por arriba de los $20.000 la tonelada, que son cargas aéreas, que requiere mucho cuidado, refrigerado, porque ese plato probablemente lo vendan a 80, 100 euros el plato en un restaurante con estrella Michelin y toda lo que conlleva que tiene que ser un corte muy cuidado. Entonces, todos estos detalles de aprovisionamiento en tiempo y forma los tienen en cuenta y, bueno, cuando vos tenés ruido político, te afecta lo comercial. ¿Cuáles son los mercados que están consolidados hoy si miramos la exportación? No, bueno, mirando la exportación, porque el principal mercado nuestro es el mercado doméstico. Pero mirando la exportación, a Europa yo creo que está muy consolidado, con cortes de alta calidad. Estados Unidos estamos trabajando muy fuerte después de la reapertura. Finalizó una misión comercial el día viernes 1 de mayo, se visitaron 3 ciudades, Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. China como mercado de volumen, estamos yendo ahora la semana que viene, no la siguiente, la feria de Shanghái, participan 30 empresas, es una feria muy grande y China hoy se está llevando en volumen el 60% del volumen exportado, llegó a participar con el 75%. Y ahí te interrumpo, ¿qué compra China? ¿Lo que nosotros no comemos o ya han ampliado ellos el portfolio de lo que te compran? Bueno, yo te lo decía hace un ratito, por la cultura culinaria de China, entró muy bien un producto que en Argentina no tenía mercado, que es la vaca. Esos cortes para una cocina de olla de larga cocción anda muy bien. Yo te decía, la carne no es protagonista, son 20, 30, 50 gramos de carne en un plato que va a tener vegetales, que va a tener mucho condimento, mucha salsa. Entonces ahí esa carne de esa vaca que el mercado anterior era Rusia para manufactura, entró muy bien y lentamente vamos entrando en otro mercado ya de tipo restaurantes, donde nos resulta más difícil porque
por el paladar y por el tipo de cultura de comer pequeñas cantidades, un bife ancho australiano, americano, tiene mucha más grasa intramuscular, entonces en un pequeño corte, vuelta y vuelta, por ahí es de preferencia. Y en el mercado chino es el corte de alta calidad. El nuestro estamos trabajando en enseñarle, es un corte de muy alta calidad de un sabor diferente, con una producción diferente y todo, y estamos de alguna manera, ese chino que va a pasear por Europa, que descubre que el corte argentino es un corte apreciado, empieza a pedirlo en los restaurantes de Shanghái, de Beijing, de los lugares más turísticos por ahí o más visitados de China. Tenemos muy buenos vinos, el Malbec es la cepa que nos representa a nivel mundial. ¿Y con la carne? ¿Cuál sería el corte o que nos representa o que crees que debería ser lo que nos identifica a nivel mundial? Bueno, estamos trabajando muy de la mano con todo lo que es la promoción de vinos, Wine of Argentina. Generalmente hacemos degustaciones con las embajadas de manera conjunta. Yo creo que todos estos cortes de alta calidad andan muy bien, hablando del bife ancho, o lo que acá podemos decir ojo de bife, entrecot, que sería el bife ancho o el bife angosto, el lomo, el corazón de cuadril. Por supuesto que después el maridaje es muy amplio, lo podemos hacer con entraña, lo podemos hacer con vacío, depende de la ocasión, el mercado y por ahí el público objetivo que uno invita a este tipo de eventos, un poco busca armar un menú maridándolo muy bien con el vino que estés en ese momento promocionando, degustando. Cuando estás con algún extranjero, cuando vas a alguna feria y se acercan y prueban carne argentina, ¿cómo le explicás lo que es el asado? Bueno, es muy lindo contarles porque el asado es un encuentro familiar, de amigos, de celebración. Entonces, no es solamente la carne. Y también un poco le contamos o le explicamos de todo un folclore, porque el asado inicia desde la preparación, desde prender el fuego, compartir una picada, acompañarlo, recién hablábamos del vino, acompañarlo con alguna bebida, y luego está justamente en sí, degustar las carnes y demás, y se continúa luego con la sobremesa, con todo eso. Entonces es un momento de encuentro que muchas veces te miran sorprendido porque no es algo común, pero bueno, cuando le contás, cuando viene el extranjero a Argentina y vos lo invitás a compartir un asado de amigos o de negocios, lo que fuera, ahí realmente toman conciencia de lo que significa, de lo que representa. ¿Cuántos años llevas trabajando en la industria frigorífica? Y bastantes, tenía pelo. No, pronto serán casi 40 años. Yo te cuento, mi familia tenían todos carnicería y yo dije, yo voy a estudiar abogacía porque con la carne no es lo mío. Y acá estamos con los frigoríficos. ¿Hay algo que te sigue sorprendiendo de la industria? No, yo creo que cuando vos entrás en esto es atrapante. Tiene cosas que te hacen quererla, tiene una dinámica muy particular, tiene bastantes problemáticas, incidencias en las economías de los pueblos. ¿Cuántos frigoríficos hay en la Argentina? Bueno, en la Argentina hay 350 frigoríficos, pero ese número en sí dice mucho o no dice nada, porque ahí es parte de una de las problemáticas estructurales que tiene el sector, porque hay más de 150 frigoríficos que no tienen escala, que no tienen proyección, que la verdad que las cuestiones higiénicas sanitarias son muy deficitarias y a veces son el ancla de desarrollo de los otros 200. Entonces, hay mucho potencial. Yo te decía recién lo que significa un frigorífico bien instalado en una
en un pueblo. Voy a agarrar un pueblo del interior de Córdoba y el frigorífico va a mover la gomería, va a mover las estaciones de servicio, el tránsito de los camiones, la hotelería, los restaurantes. Es decir, te genera un movimiento que sin eso, digamos que la actividad de esa ciudad, de ese lugar, estaría muy disminuida. ¿Cuántos puestos de trabajo da la industria frigorífica? ¿Tenés el dato? En Córdoba hoy podemos estar agrupando unos 5.000 empleos directos y ahí le hago la referencia. Como genera todo un ecosistema, hay muchos puestos indirectos y hablamos más de 50.000 a nivel país. Hoy a nivel regional competimos con Brasil. En cuanto a la exportación, yo no diría de competir. Yo creo que Brasil se posiciona en un nicho de volumen. Tiene, si bien mejoró mucho en genética, no es comparable la calidad de carnes de Brasil con la Argentina en general, ¿no? Por supuesto que vamos a tener nichos que sí son comparables, pero en general sacamos alguna ventaja en cuanto a calidad. Obviamente la preferencia y la fama la tiene Argentina, carne de nuestras pampas, con una adaptación de las razas británicas muy bien, con un sistema productivo que tiene Argentina que la distingue porque es una producción muy sustentable. El animal crece libremente durante el 70% de su vida, se encierra en los últimos 90, 100 días, entonces eso le da características particulares que se llevan muy bien con el ambiente porque van generando todo un ciclo positivo, porque esas pasturas donde el animal se alimentan generan fotosíntesis, reciclan carbono y demás, y por otro lado el animal se desarrolla libremente, no encerrado en un corral. Ya vamos a hablar del mercado interno. ¿Tenemos suficiente ganado si la proyección de la exportación tiende a crecer de una manera sostenible? Bueno, Argentina es el único país productor de carne vacuna con posibilidad o potencialidad de duplicar su stock. No le pasa a Brasil, no le pasa a Uruguay, Australia, Estados Unidos, Unión Europea. Te hablo de grandes productores de carne, no tienen territorio, no tienen infraestructura con posibilidad de duplicar su stock. Tal vez Argentina, por los errores del pasado, tiene esa potencialidad hoy. Se puede lograr, y creo que con un proceso de estabilidad, de seguridad jurídica, en un lapso de 10 a 15 años es posible realizarlo. La realidad de Argentina es que los últimos 20 años no tuvo claramente un entorno para que la ganadería crezca. Entonces hemos venido decreciendo de una gran liquidación en el 2009, 2010, políticas y clima adverso hicieron que se liquide casi en ese momento 12 millones de cabezas, es decir, redujimos el 20%, había unos 60 millones de stock, no las recuperamos nunca. Te diría que volvimos a crecer por allá por el 2018 y después iniciamos de vuelta una pendiente y hoy estamos en un ciclo de inicio de retención, de crecimiento. Hay precio para el productor ganadero, que es lo que tracciona las inversiones. No veo que haya inversiones externas viniendo al sector, veo al sector creciendo en la medida de sus posibilidades. Tampoco tenés líneas de créditos que te hagan un boom de inversiones. Yo empecé a comparar la ganadería con la minería, porque son ciclos parecidos, mucha inversión de capital. Vos pensás, para tener una idea, para crecer en 1 millón de terneros, tengo que invertir 1.500 millones de dólares, que sería la evaluación de las vaquillonas preñadas para que me den ese 1 millón de terneros. Entonces son inversiones millonarias. No estoy incluyendo campos, pasturas, aguadas, alambrado, que eso incrementa un poco más la inversión. Con un retorno a 5 años, que sería el proceso de parición de esa vaquillona. Claro, es una inversión a largo plazo.
es a largo plazo. Y ahí entran los ruidos, qué va a pasar el año que viene. No sea cosa que aparezcan los fantasmas de las prohibiciones, las intervenciones. Y bueno, eso a las inversiones en el sector la demoran. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Es una tendencia? ¿Es una cuestión económica? ¿Competís con el pollo, con el cerdo? Bueno, primero tenemos que ser conscientes de que en 50 años ha habido cambios productivos y de hábitos de consumo. ¿Por qué te pongo 50 años? Porque 50 años atrás nuestra canasta de proteína animal era 90% carne vacuna y el resto pollo, cerdo, pescado y otras carnes. Hoy nuestra canasta de proteína principal se reparte entre aves y carne vacuna de manera parecida, unos 45-50 kilos cada uno, unos 15 a 20 kilos de cerdo que se viene incluyendo y creciendo en los últimos 15 años, y después tenés otras carnes donde estarían el pescado, carne ovina, caprina, burro, guanaco, que están de moda últimamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el burro en la Patagonia y la llama en el norte? Yo creo que es parte del folclore. Tenemos cultura más que nada en el interior de comer otras carnes, liebre, vizcacha, corzuela, jabalí, pero no son de primera necesidad. Yo hoy resumo en carne vacuna, pollo y cerdo, que son parte de nuestro acceso básico a la proteína, y que hoy para hablar de consumo de proteína animal tengo que hablar de las tres carnes. Porque justamente si yo parto del 90% que era la carne vacuna, es la que tuvo que ceder para que crezca el pollo y crezca el cerdo. Cuando a veces veo los titulares, el menor consumo de los últimos 20 años, estamos hablando de la carne vacuna. Pero la reemplazaste por otra carne. Exactamente. Y cuando miro el consumo total, seguimos estando en el top 5 de los mayores consumidores de proteína animal del mundo. ¿Quiénes son los que más consumen carne vacuna en el mundo? Uruguay, que sigue Argentina, después Estados Unidos y Australia, Nueva Zelanda, pero ya con menor impacto. Y la carne más consumida es la carne porcina. Para venderle al mundo ya te empiezan a exigir otro tipo de cuestiones, la medición de la huella de carbono, la trazabilidad del ganado. Me imagino que esto también se va a potenciar a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, los compradores te van poniendo algunas condiciones, restricciones, algunas son de índole sanitaria, otras de índole ambiental, y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de dar cumplimiento, por supuesto negociar y tampoco aceptar condiciones que ya netamente son extracomerciales o sanitarias. Nosotros tenemos una producción muy amigable con el ambiente, como te decía recién. Muchas veces el país comprador te pone restricciones en función de su realidad. Vos no te olvides que nosotros estamos en la otra punta del mundo. Y para un europeo que él conoce que su producción es un ternero que nació, se crió en un pesebre dentro de un establo porque las condiciones climáticas hacen que en invierno esa hacienda esté dentro de un galpón, es muy diferente a la realidad argentina, donde por más que tengamos temperatura -2, -5 en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la hacienda pasta libremente en el campo, no está encerrada. Entonces, bueno, pero eso lo tenemos que contar. Ahí viene un poco lo que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que tiene campañas de comunicación en Europa, en Estados Unidos, en China, y es contarle nuestra realidad productiva, y subir imágenes y trabajar en redes sociales, porque si no la gente no conoce. Ahí, Daniel, te interrumpo, lo que tenés que hacer es convencerlos
de que la carne argentina es diferente. Exactamente. Hoy estamos en una era de consumo donde también tenemos que contar una historia. Entonces esto pasa con la carne, pasa con el vino, con un montón de productos. Entonces vos tenés que al consumidor europeo de alto poder adquisitivo, muy preocupado por el ambiente, le tenés que hacer conocer que vos también cuidás el ambiente y que tu producción es una producción sustentable. Porque si no, después aparecen otros que cuentan una historia distinta, esa historia se convierte en creencia y vos empezás el partido 1-0 abajo, porque tenés que salir a remontar que vos no sos tal y que tu producción es muy diferente a una producción americana, por ejemplo. En busca del mercado internacional, ¿se puede dar algo en conjunto en la Unión Europea, en el Mercosur, o cada país aplica su política local? Yo te diría que es un River Boca. Claro. Nos juntamos, conversamos, todo, pero cada uno defiende su producto y si bien hay inversiones, bueno, convengamos, el crecimiento que tuvo Brasil, y hoy Brasil tiene inversiones en Uruguay, Paraguay, Argentina, sí. Pero la rivalidad está y para nosotros, Argentina es conocida en el mundo por 4 o 5 cosas, una de ellas es la carne. Entonces lo llevamos muy, muy tatuado cuando nosotros hacemos la promoción o la venta, todo, y pasa en las operaciones comerciales. Hablaste de Mundial, la selección argentina de fútbol come asado durante el Mundial. ¿Sabes quién le suministra la carne? Mira, hace unos años inicié una gestión, estuve en reuniones con Tapia, con la gente de AFA, teníamos una idea de proveer desde el instituto la carne al predio de AFA, a todas las selecciones, porque siempre son miramos muchos, la mayor, pero sí. Son muchos. Y para trabajar con los médicos, con los nutricionistas y todo, hicimos un acuerdo de colaboración, pero no pudimos materializarlo. Obviamente los proveedores de la selección son top, consumen muy buena carne, los jugadores son fanáticos de la carne argentina, del asado. De hecho, a veces reposteamos muchas publicaciones que hacen ellos, que no son con fines comerciales, lo hacen porque les gustan. Así que, pero llegar a tener un nivel de participación ahí es muy difícil. Tenemos la yerba, el mate, que los jugadores son grandes consumidores y eso le ha dado también una visibilidad a los productores locales. Bueno, y tenemos la carne. Para despedirte y agradecerte que hayas compartido este programa de referentes, ¿cuál es el corte nutritivo rico, sabroso, que no se consume porque quizás la gente lo desconoce? Que no se consume. Yo cuando me empezaste a hacer la introducción te iba a decir cuadril de una, pero bueno, por ahí las milanesas, se busca mucho la nalga, sí. Y hay otros cortes como la cuadrada, que también andan muy bien, y generalmente el carnicero, cuando le preguntan, es el principal asesor y ahí te da algunos otros cortes que pueden andar muy bien. Justamente en el instituto subimos un montón de recetas porque hay cortes que no se conocen y siempre uno va a lo típico. Y si vas a hacer una salsa o demás, pueden andar muy bien sin necesidad de irte a un corte de mayor valor, que muchas veces te sale más caro y lo podés arreglar en un estofado con mayor cocción con otro. Daniel Urcia, gracias por acompañarnos. Gracias a vos y bueno, será hasta pronto. Hasta el próximo asado. Nosotros nos despedimos y le agradecemos, como siempre, el habernos acompañado en un nuevo capítulo de Referentes por la pantalla de Telefe. Chau, hasta la semana que viene.